Be in the front on the list, please. Ya me ayuda a estarles traduciendo, les voy a traducir todo. ¿Cómo se llama? I'm from Uganda. Dorigo. Dorigo de Jesús Zapata, that's his name. Okay. Usted le va a traducir. Entonces, cuando ya termine de traducir, entonces usted me hace. Okay. Bueno, acá en la región de Santa Elena, pues en la década de los 50 y los 60, pues existieron un grupo de campesinos, entre ellos mis padres y los padres de mi esposa Edelmira, que ellos cultivaban solamente sus flores tradicionales y de eso ellos subsistían. Okay, so around the 50s, 60s, his family and the family of his wife, they were living here in Santa Elena. This is a region outside Medellin, and they had the farm, and in the farm they were creating their money out of flowers. That was their way of sustaining themselves about flowers. ¿Cuáles eran las flores tradicionales que ellos cultivaban en esa época? Cultivaban solamente las flores tradicionales. Cultivaban los cartuchos, cultivaban los agapantos, cultivaban la estrella de Belén, cultivaban la siempre viva, el botón de oro, las margaritas, los tulipanes, las hortensias, las pascuitas, los pensamientos. Es decir, ahí no están todas las variedades, pero esas son algunas de las variedades de flores que les estoy contando que en esa época ellos cultivaban. Okay, so we say a bunch of names of flowers that I really don't know the translation in English. But basically, they cultivated just flowers that were from the region, and some of them were like margaritas. How you go? Sunflowers, I think. No, sunflowers. Okay, margaritas and some other flowers that were just from the region, and they had like 15 different kinds of flowers that are from this region, and it's particular because of the weather. So the weather allows it to have like a special kind of flowers here. La vida de mis padres fue una vida muy dura y muy difícil. ¿Por qué razón? Porque en la época de mis padres pues no había ninguna vía de penetración, no había energía, no había acueducto, no había teléfono. Es decir, ellos no tenían nada de lo que nosotros tenemos a la mano hoy en día, y entonces por eso la vida de ellos fue una vida muy dura y muy difícil. His parents' life was a very hard life. They didn't have any ways to get in here from outside. They didn't have water, light. They didn't have any of the means to be able to have their life that we have now. So it was a hard life for them to live. Ellos cada 8 días recogían sus productos de sus cultivos, que eran las flores y las legumbres y algo de agricultura, que era lo que ellos cultivaban. Pero ¿cómo hacían para ir a la ciudad de Medellín a venderlas? Lo hacían por un camino que se llamaba Camino Cuesta Abajo. So each day they came and they collect everything that they were harvest, and they didn't have like their roads to go down, so they had to go like in the mountain, and the road of the mountain was mountain down. Is kind of the name of the thing, like going down the mountain. It's the name of the road. Ese grupo de campesinos, que eran por ahí unos 35 campesinos, entre ellos mis padres, el día viernes salían con sus silletadas de flores para la ciudad de Medellín a las 6 de la tarde y estaban llegando a la ciudad de Medellín a las 5 de la mañana, o sea que hacían un recorrido de 11 horas caminando con su silletada a espalda, porque ellos mismos eran el medio de transporte. Okay, so every Friday they collect all the flowers and everything that they were going to transportate, his parents and the farmers of the area, and they went down to Medellin, and then they started to travel at 6 p.m. and they arrived to Medellin at 5 in the morning. So it was 11 hours walking, and they carry all the flowers. They were the only mean of transportation, so they carry all the flowers down. En esa época
en la ciudad de Medellín no existía sino una sola plaza de mercado. ¿Cómo se llamaba la plaza de mercado que existía en esa época en la ciudad de Medellín? Se llamaba la Plaza de Cisneros, y allá era donde ellos llegaban a pie con sus silletadas de flores a venderlos. So by that time in Medellin there was just one farmer's market, and everybody arrived to La Plaza de Cisneros, and that was the main place that everybody come and like negotiated and give all the prices. Hoy en día esa plaza ya no existe. ¿Dónde quedaba la Plaza de Cisneros? Donde hoy en día es la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. So nowadays that plaza doesn't exist, and is where the mayor office is. And you remember like the yellow building with the yellow sticks over there in front of the Parque de las Luces. If I haven't taken you, I'll take you. Bueno, a las 6 de la mañana abrían las puertas de la Plaza de Cisneros y ellos entraban con sus silletadas de flores y empezaban a vender manojito por manojito hasta que terminaban de vender su silletada de flores. So at 6 in the morning, they opened the farmers markets, and they started selling one by one, until they were finally done with all the flowers that we had to sell that day. En esa época las familias eran muy numerosas. ¿Por qué eran muy numerosas? Porque en esa época, pues digámoslo, no había televisión, no tenían en qué entretenerse, entonces por eso eran muy numerosas las familias. Y mi familia, hermanitos míos, fuimos 13 hermanos. So he's saying that in those days they didn't have so much entertainment, so that's why they have so many kids. So they were like 13 brothers with him. So yeah, that's why they didn't have television, they didn't have anything to entertain themselves, so they use other means of entertainment, and then they have 13 kids. ¿Y cuántos hijos tuvo usted? Usted ya tenía televisor. Los hijos míos sí fue, claro, casi la mitad. Pero ya tenía yo mi televisorcito. Ya So he had tenía, television when he got married. He already had television, so he had just 6. Yeah. Just that, just 6. bueno, continuamos. Bueno, como ellos, pues lo que les dije antes, las familias eran muy numerosas, ¿cierto? Pero lo único que tenían mis padres y los otros campesinos que eran muy responsables con sus familias, ¿cierto? Entonces, cuando acababan de vender su silletada de flores, se iban para la sección de mercadeo y cogían un costal de esos de café y hacían un bulto de mercado lleno, pero lleno, y lo amarraban en su silleta vacía y luego cuesta arriba con el bulto de mercado hasta llegar a las fincas. So one of the values that they rescue is that even though that they had big families, they were very responsible people. So after they sell all the flowers, each one by one, they went to the section in the market where they have like the food, the fruits, the vegetables, and they carried like a huge bag full of how is it called? Full of food, and then they carry it back all the way up with all the food for their families to throw it that way. Como les dije antes, para ir a la ciudad de Medellín, ellos salían a las 6 de la tarde y estaban llegando a las 5 de la mañana, o sea que ellos hacían un recorrido de 11 horas, ¿cierto? Para bajar pues a llevar sus flores. En el regreso, que era con el mercado, como era subiendo y el mercado pesaba más que las flores, se gastaban 13 horas, oígase bien, 13 horas. So going down, it was 11 hours because the flowers were less heavy and everything. Going up, they took like 13 hours walking from Medellin up here with all the food in their bag. Something like that. They will put it in something like that and carry it in the bag. A partir de unos 10 años adelante, pues les cambia la vida a ellos un poco. ¿Cómo les cambia la vida a ellos?
Resulta otro campesino de acá de la región de Santa Elena que también cultivaba sus flores y las iba a vender a la ciudad de Medellín, llamado Don Luis Martínez. Entonces Don Luis Martínez se compra una chivita de 1957. And so 10 years from that, please remember we were in the 50s, 60s, on the 70s, their life starts changing for them. One of the farmers buys like a huge, like, I don't know, you know, chivas, like a huge bus, like a small bus. And then they started transporting everything in the chivas. I'm going to show you what a chiva is later. Entonces cuando Don Luis Martínez ya compra su chiva, los llama a todos y les dice: les voy a ofrecer este medio de transporte a ustedes y a mí también me va a servir para que no tengamos que sufrir tanto yendo a Medellín por el camino cuesta abajo, llevando las flores y regresando con el mercado. Y entonces ya empezaron a viajar en la chivita de Don Luis Martínez. Okay, so Don Luis Martinez, the guy who buys the cart and comes with the proposal to all the farmers and say, okay, here is the bus. Now we can start doing everything up and down in the bus, so let's everybody like benefit from the bus. Pero en esa época, acá en las fincas, todavía seguía siendo caminos de herradura. Entonces, ¿por dónde iba a viajar pues la chivita? En esa época había una carreterita que se llamaba Medellín Oriente, pero no era una carretera moderna como la es hoy en día, sino que era una trochita muy estrechita, tenía mucha curva, mucho precipicio, era muy peligroso para viajar. Pero ¿por dónde era la carretera Medellín Oriente? Medellín pasaba por Santa Elena y seguía para el oriente antioqueño. Ahí fue donde empezó a viajar la chivita con los campesinos de acá de Santa Elena a la ciudad de Medellín con sus flores. So basically, they're like the roads that were open for them to do for them to transit were roads made for horses, not for cars. So they had just one road that was like decent for them to be able to transport the flowers and everything in the bus. And that road went for over there, and then took Santa Elena, and then went to Medellin from the west side. And yeah, this is. It was open road. It was very hard. They just have one road. I'm summarizing what. Right. Bueno, voy a contarles cómo nace el primer desfile de silleteros en la ciudad de Medellín. Lo que les había dicho antes, ellos iban a la Plaza de Cisneros y el administrador de la Plaza de Cisneros se llamaba Don Efraín Botero. Entonces Don Efraín les propone a ese grupo de campesinos algún día y les dice: yo quiero que antes de que entren a vender sus flores a la plaza con ese colorido tan hermoso, vamos a hacer un desfile de silleteros dándole la vuelta al Parque Bolívar, y yo voy a avisar por los parlantes para que la gente salga a mirarlos y a reconocerlos y para que los aplaudan, en fin, ¿cierto? Entonces, don Efraín les dice: pero eso va a ser la próxima semana, 7 de agosto, para que lo hagamos entonces. Entonces los campesinos le dijeron: de acuerdo, vamos a hacerlo. So the manager of the plaza, he was Efraín Botero. So he had to see the farmers coming up and down every weekend, every week. So he told them, he proposed to the farmers, okay, let's show the people all the beautiful flowers, all the colorful flowers that you have in your bags. So let's do like a small parade around Parque Bolívar. It's also a park in downtown. So he said, let's do it next week. Next week was 7th of August. So they say, the farmers say, okay, let's go, let's do it. And it was like a parade going around the park with the flowers, just showing the flowers. And he was going to announce it to the other people through the speakers, let's say the speakers. Entonces ellos le dieron la vuelta al Parque Bolívar por ahí unas 6 o 8 veces, ¿cierto? Y el genterío era aplaudiéndoles, mucha gente los aplaudió, les dieron regalos y los felicitaron por ese programa tan hermoso pues que hicieron ese día, ¿no? Un 7 de agosto
de 1957. Y ahí fue donde nació el primer desfile de silleteros en la ciudad de Medellín. So the first parade was in 1957, and that's the day that the parade was born. So they did like 7, 8 rounds to the park, and everybody was very happy, and everybody was like giving them gifts and congratulating them for their job. So that's how the tradition started. Y ahí estuvieron mis padres y los padres de mi esposa Edelmira, y por eso nosotros lo llevamos en la sangre, porque esto viene de una herencia, una tradición y una cultura silletera. So his parents were in that first parade, and that's why they are all carrying in their veins all the tradition, all the culture of the flower and then the silletas. So that's how everything started for this particular thing. Bueno, acá ya terminamos la charla silletera. Quiero contarles que mi esposa y mi persona hemos tenido el placer de conocer 5 países del exterior por medio de las silletas. Estuvimos en Nueva York haciendo un homenaje póstumo donde fueron caídos los que mueren en las Torres Gemelas. Y estuvimos en Venezuela, pero en la época buena. Estuvimos también en Londres, estuvimos en España y estuvimos en Ciudad del Vaticano, representando a Antioquia a nivel internacional. So basically, for the work that they have been doing all over the years, they have had the opportunity to travel outside Colombia. So they went to New York to do the memorial of the 9/11. They went to do that. They also went to Venezuela. He's like in the good time. So he went to Venezuela. He also went to London, to the Vatican City, Londres, New York, and Spain. Okay, yeah, and Spain. So 5 countries. They had both he and his wife have had the opportunity to travel outside, representing everything that they have been doing and the flowers of taking them outside to represent Colombia. So this is something that you can tell the people that we stand for instead of the other things. Right. Right? This is something that is more valuable to show instead of the other things that they are showing. Y Colombia nos lo conocemos por donde ustedes no se lo pueden imaginar. Bogotá, Cundinamarca, Eje Cafetero, Costa Atlántica, Costa Pacífica, Valle del Cauca, Norte de Santander. Es decir, todo Colombia nos lo conocemos representando a Antioquia a nivel nacional por nuestra tradición y nuestra cultura silletera. And they have traveled all the way in Colombia, north, south, everywhere, also representing the flowers in the tradition of Antioquia with flowers. Bueno, vamos a comenzar a elaborarles una silleta tal y cual como mis padres la llevaban a vender a la ciudad de Medellín con algunas variedades de las flores tradicionales. Y entonces, a nomás termine yo de elaborar la silleta, pues pueden acercarse a tomarle sus fotografías y el que la quiera cargar, pues lo puede hacer para que se lleven un lindo recuerdo. So now he's going to start creating the silleta, like the whole thing, like his parents teach him. And I can see at least 8 different kinds of flowers. So he's going to show us, and then you can come take the pictures, and if you want to carry it, you can also carry it like they did. So, yeah. Bueno, acá vamos a comenzar con la elaboración de la silleta. Este es un follaje que se llama rusco y ellos en esa época lo primero que le colocaban a la silleta era el follaje. So the first thing that they put in the silleta was like this big plant to like cover the silleta, and it's called follaje. And that plant in specific is called rusco. El follaje lo colocaban en la silleta como una base, pero porque como era mucho más largo que la otra flor que vamos a colocar, entonces ellos lo colocaban de primero. So it was longer and it was like the foundation of the whole silleta, so that's how they started all the time. First the follaje, which is the plant, and then they started to go with the flowers.
Luego vamos con una flor tradicional muy linda que se llaman las chispitas, que ellos la cultivaban mucho también acá en la región y tienen el nombre de las chispitas. Then they continue with something called like sparkles, chispitas, like yeah, sparkles. So they put that one. That one also grows in the region. All the flowers that he's putting all grow here. Bueno, ahí vamos con la elaboración de la silleta. Ahorita vamos a empezar a colocarle algunas variedades de flores tradicionales. Acá tenemos las éxtasis. Okay, those ones are called ecstasies. Acá tenemos otra variedad de flor tradicional que se llama el botón de oro. That one is called the golden button. The botón de oro. I'm translating the name. Acá tenemos otra variedad también muy tradicional de acá que la cultivaba mi padre en la década de los 50 y los 60. Se llaman las siempre vivas. That one is called always alive. And that's one of the ones that he has been continue like growing after his parents. Esta es otra flor también muy tradicional, se llama la rosa amarilla. That one is called the yellow rose. Also very traditional. Acá tenemos las margaritas. That one is margaritas, and I know that baby. Acá tenemos otra variedad de margaritas que son muy tradicionales también de acá en la región. That one is another kind of margarita. Daisy flower, that. Daisy flower. There you go. You know, I knew it. Acá tenemos otra variedad de flores que se llaman las astromelias. That one doesn't have a translation. Astromelias. They have like a little like if somebody came with a pencil and they just little strokes on the flowers. Otra variedad de flores muy linda también que se llama el gorro de obispo. That one is called the obispo, like the priest hat. That's me, the priest hat. Gorro de obispo. Otra variedad de flores que se llaman las dalias. Las dalias. Okay. Another one called dahlias. Acá tenemos otras dos variedades que se llaman las caléndolas y las albarinas. Okay, two other different kinds. Acá tenemos otras dos variedades que se llaman la lluvia y los gaticos. Those two are called the rain and the kittens. ¿Cuáles son los gatitos? Those ones are the kittens. The kittens, yeah. Like the little cats. Vamos a colocarle más gaticos acá. Bueno. Vamos a colocarle acá más lluvia para que no vaya dando colorito. Acá le vamos a colocar más botón de oro. Otra variedad de flor muy tradicional de acá de la región que se llama estrella de Belén. That one is the Star of Bethlehem.
All of these flowers grow in this area, around this area. Le colocamos más margaritas de color acá. More Para que nos these dé flowers. And then all un these tono are lindo. natural colors. They cannot fake the colors, like, like some people like dye the flowers. These are all natural colors. Le colocamos acá más rosa amarilla para que nos vaya dando un tono de color más bonito. So everything is about the combination of the colors of the flowers, and you can create different things on there. Y por último le vamos a colocar los éxtasis y los merigones. She's putting more ecstasies, more maricones. Vamos a colocarle también los girasoles. Y le colocamos también los cartuchos, que son también una flor muy original, los cartuchos. You have both. Yes. You don't know. In Colombia they're called cartuchos. And for the flower parade that is coming on Sunday, the flowers that participate is just like the traditional flowers. And the flower is not traditional, growing here, they cannot participate in the parade and they can get disqualified for having flowers that are not growing here. Mm. Bueno, acá ya terminamos de elaborar la silleta, la vamos a amarrar y luego se las vamos a presentar.